Hay un libro que me ha impresionado, realmente me ha impresionado. Y me ha impresionado por dos cosas. Uno, por el nivel técnico de la historia con que lo narra. Y otro, por la crudeza y los detalles tan precisos con que logra describir la endemia de peste en 1628, o sea, siglo XVII. Fue un siglo bien azotado por las pandemias, las más duras y las más mortales fueron esas, la de la peste negra y Claro. otra que llamaban la peste roja, que era en el fondo lo mismo. En este caso, de Alessandro Manzoni, eso está escrito en el año 1828. Manzoni está escribiendo en ese libro que se llama Los novios, que es un título ridículo porque realmente sí son unos novios, pero realmente incluso en italiano le pusieron un nombre absolutamente ridículo para el contenido y la calidad de la obra. Algunas personas dicen que después del Quijote es la mejor obra que hay en el mundo y de verdad que es muy buena. Realmente la leí solo ahora en la pandemia y me quedé asombrado de la calidad de la obra. Pero él inserta, porque realmente una inserción, que se ve abiertamente que es una inserción, una narración histórica, absolutamente histórica, en el sentido de citar la fuente, criticar la fuente, hacer discusiones internas, contraponer dichos de documentos históricos, memorias, etcétera. Es bien erudita y bien llevada la narración. Entonces utiliza el capítulo 31 y 32 para narrar esa endemia en ese año, que fue terrible. Mató alrededor de un tercio de la población de Milán. La peste no es cualquier cosa. Es decir, era el terror generalizado y el ver pasar 20, 30, 40 cadáveres todos los días y a encontrar abandonados en las calles los cadáveres. Era casas completamente despobladas porque todas las personas habían muerto. Era el dolor, los gritos, la gente huyendo, saliendo de la ciudad. En ambas obras, la otra obra que estudié es una obra fantástica. Realmente ambos libros son fantásticos y, y se llama El diario del año de la peste, del mismo escritor de Robinson Crusoe. Sí. Entonces, en este texto, este es de Daniel Defoe, este texto ha sido reevaluado en el sentido del valor que ha tenido. Y yo pienso que en este momento la gente puede disfrutar de un texto de una calidad increíble desde el punto de vista narrativo. En un principio se creyó que realmente era un diario, que Daniel Defoe había vivido en este caso, la tremenda peste en Londres de 1664. Duró todo el año 64 y 65 y se creyó que la había vivido. Posteriormente, los analistas se dieron cuenta de que no era posible porque en ese momento, en el año 1664, Daniel Defoe tenía solo 5 años. Claro que lo vivió como niño, ¿no? Debió sentir mucho terror, porque también, claro, también los niños morían y veían morir a sus padres, pero él lo describe alrededor de unos 30 años después, que es cuando él narra, pero también es una obra que consulta toda la documentación, cita la documentación y parece realmente una novela, o mejor dicho, es una novela, Sí. pero tiene toda la apariencia de ser un diario y llama la atención pues esa técnica tan exquisita del autor en ese momento. Fingir y se tragó todo el mundo del cuento hasta que hicieron los análisis que era un diario
mientras era una especial novela también muy profunda y impactante, porque él hace como de especie de periodista que va recorriendo la ciudad. En realidad, hoy se sabe que el barrio que más afectó la peste en Londres del 1664, siglo XVII también, era el de él, San Chili se llama el barrio. Y ese barrio murió casi el 80% de las personas. Alessandro Mazzoni lo estudia como un problema de ideas, de confrontación de ideas. Aquí en Sincelejo, la gente generó sus propias ideas sobre lo que estaba pasando. En un principio, la gente estaba creyendo que las decisiones eran completamente técnicas y hasta cierto punto aceptaron. Pero después se dieron cuenta que en los barrios no había realmente indicios de la pandemia. La gente recibió los mercaditos porque pues, no sobraban. Pero al salir a la calle y comenzar a pasar los días y ya los mercaditos se habían agotado y no venían nuevos mercaditos y los ahorros comenzaron a escasear, se dieron cuenta de que al salir al mercado público, el mercado público en ningún momento cerró y no había ninguna tragedia. Es decir, las personas del mercado público todavía lo podemos ver. Tú vas al mercado público y encuentras a todos los ofertantes de mercancías allí, incluso de carne, apurados se ponen el tapabocas y están en sus puestos, cada uno en sus puestos, y la gente también entra, es el control de los consumidores, pero todos los vendedores están ahí. Todo eso, y además que los mototaxistas recorren toda la ciudad y pueden comprobar si hay casos realmente indagando y preguntándole a la gente o la gente misma les cuenta, llegaron a la concepción de que no había nada, que no había la pandemia aquí, lo Sí, sí, que entiendo. significaba eso, y que por tanto ellos podían salir, y eso fue lo que sucedió. Cuando la gente en avalancha o todos los días, de acuerdo con el control de los consumidores, más otro resto que independientemente del número de las personas iban a consumir, salían, la conducta contrarió completamente la ley y violaron la ley, en el sentido de que los vendedores iban a ofrecer sus productos y los consumidores estaban controlados. Y realmente el comportamiento, ellos diseñaron un comportamiento distinto a la medida de nuestra pandemia. Es decir, nosotros no tenemos la misma pandemia de Bogotá, no tenemos la misma pandemia de Medellín o la de Cali o de cualquiera de estos pueblos, menos la de Ecuador, de Guayaquil. Entonces, nuestro régimen de control tenía que ser distinto. Y esa dictadura de qué se hacía y qué no se hacía, la impuso el pueblo. Una avalancha de tanta gente no la podía controlar la policía. Hay personas que le pusieron 3 comparendos, 4 comparendos, sin embargo salían, porque ¿cómo no salir si tú no tienes que comer? Porque nosotros tenemos un porcentaje altísimo de personas que viven del diario, que son informales. Entonces, una economía, primero, las características de una pandemia de reproducción cero, endógena cero, o sea que la gente que ha llegado aquí, que se le ha comprobado que tiene el COVID-19, no reproducía la pandemia. Eso es una primera circunstancia. Claro. O sea, reproducción endógena igual a cero. Eso implicaba un comportamiento distinto y un régimen distinto. Y el Estado, y el alcalde ni la gobernación adoptaron esa particularidad de Sincelejo, que ha podido ser, para mí, ha podido ser un, una ventaja para Sincelejo. Y producir nosotros lo que producimos, que básicamente es calzado, zapatería y mueblería, hemos podido avanzar mucho, vender mucho y producir mucho para las personas que estaban en completa, en completa aislamiento. Sí. Entonces, realmente el Estado reflejado en Sincelejo y en Sucre no ha estado a la altura en el sentido de
asumir la particularidad de la pandemia para que posteriormente, con los ahorros que la gente tenía, incluso con las ganancias que ha podido obtener por esa ventaja comparativa de tener reproducción endógena cero, tener los suficientes ahorros para lo que viene, porque todo va a prolongarse. Es imposible controlar un pueblo que está atemorizado y cuyo temor es la muerte. Es decir, ¿qué quieres tú? ¿Mejor la muerte o la cárcel? Pues mejor la cárcel. Me pongan preso, pero no, Estar no vivo. voy a dejar morir de hambre.